Bien, quisiera pedirle por favor que me acompañe por un momento en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 17, versículos 25 y 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 26 y 27, disculpen, es que tengo aquí un error de transcripción. Leemos la palabra del Señor y dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Yo quisiera hablarles en esta mañana un poco acerca de lo que está implícito en este pasaje, en estos dos versículos que acabamos de leer. Dice, y de una sangre ha hecho Dios todo linaje. Amén. ¿Saben que la palabra linaje es la palabra en el hebreo que se traduce como familia? Es la palabra que traduce como familia. Y si lo leyéramos de otra forma, diría, y de una sola sangre ha hecho Dios toda la familia de todos los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y fijó para cada uno el orden de los tiempos en los cuales había de morar en ella y los límites de la habitación, el lugar donde han de habitar, para que busquen a Dios, para que de alguna manera puedan buscar a Dios de manera que puedan hallarle, aunque Dios no está lejos de ninguno. Amén. Eso sería una versión parafraseada, una versión personal que cada uno pudiéramos adaptar de acuerdo a lo que dice este pasaje. Ahora bien, quiero hablarles acerca de la familia. Quiero compartirles un poco acerca de la familia y vamos a ir desarrollando algunas cosas allí. Ahora, cuando uno se pone a revisar o a investigar un poco acerca de la familia, viene a la memoria, tal vez de algunos, que son más o menos contemporáneos, que cuando uno estudiaba una materia en la escuela, ¿verdad? O en el liceo, había un concepto de familia, ¿verdad? ¿Qué decía ese concepto? Es la base fundamental de la sociedad, ¿verdad? Eso es lo que dice ese concepto de esa materia, ahora no sé cómo se llama, pero cuando yo estudiaba era una materia que se llamaba estudios sociales. ¿Ok? Yo creo que algunos se identifican de ese nombre de la materia porque son más o menos contemporáneos conmigo. ¿Perdón? Ajá, también se llamaba, más adelante se llamó moral y cívica, ¿verdad? Pero ahora bien, fíjense lo que dice aquí. Según la sociología, la familia es una estructura social que en sí compone la base o eje fundamental de la sociedad. Se parece a lo que nos habían enseñado en la escuela, ¿verdad? Cuando nosotros revisamos también el concepto que dice la psicología, fíjense, dice de esta manera, es un conjunto de personas unidas por un bien común o por sentimientos de afecto y filiación. Ahora, en un lugar dice es una estructura de la sociedad, según los sociólogos. Lo que aprendimos cuando estudiábamos era que era la base fundamental de la sociedad, ¿verdad? Y eso tiene algo que ver con lo que dice la sociología. Pero en la psicología se habla un poquito más y dice que es un conjunto de personas unidas por un bien común. Ahora bien, allí no habla acerca de filiación ni de relaciones, sino dice que se unen por un fin común. Quiere decir, según la psicología,
que la familia es un grupo de personas que se unen para alcanzar un objetivo. ¿Ok? Pero yo quiero que ustedes, junto conmigo, aprendamos y veamos lo que dice Dios y la Biblia Dios a través de la Biblia, acerca de lo que es la familia. Amén. Estamos dispuestos, vamos a aprender hoy un poquito acerca de esto, ¿le parece? Dígame si está de acuerdo conmigo. Bien. La familia, según la Biblia, es el centro del plan de Dios para que el hombre pueda alcanzar la plenitud de su propósito y del llamado de Dios con el cual fue creado. ¿Se dan cuenta? Es tal vez un concepto un poco más amplio y un poco más certero. ¿Por qué? Porque el autor de la familia no fueron los sociólogos, no fueron los psicólogos, no fueron los que hacen leyes, no fueron los hombres. El autor de la familia es Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Quién es el autor de la familia? Es una obra de Dios. Es una idea que nació en el corazón mismo de Dios. Amén. Ahora bien, dijimos que la palabra familia, o la palabra, es la misma palabra linaje, y es la palabra en griego patria. ¿Ok? Es la palabra patria. Quiere decir que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, allá en el huerto del Edén, Él lo hizo con un propósito. ¿Cuál propósito? El crear y fundar una familia para que habitara la tierra. Amén. O sea, usted no está aquí, ni yo estoy aquí junto con mi familia, para que simplemente cumplamos el propósito de tener una relación por un bien común, ni para que nosotros podamos obtener simplemente una felicidad que pueda ser pasajera. Estamos aquí para construir y seguir adelante con el propósito y el plan perfecto de Dios. Amén. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora bien, dice, Dios creó al hombre y a la mujer para que formaran una familia y los promovió para que ellos llenaran la tierra, para que ellos sojuzgaran la tierra y para que ellos pudieran crear o desarrollar una familia sobre esta tierra para Dios. Es decir, el plan de Dios es que fuéramos parte de su familia extendida aquí en esta tierra. Ahora, fíjense bien algo bien interesante, ¿no? Cuando usted lee el libro de Génesis en el capítulo 1, ustedes saben lo que está en el capítulo 1 del libro de Génesis, ¿verdad? Está la creación. Está todo el proceso de la creación que Dios hizo. Y cuando Dios hacía cada uno de los elementos, al final del proceso creativo, de cada uno de los elementos, Dios, dice la palabra allí, y vio Dios que era bueno. Y al final del quinto día dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y en el sexto día, ¿a quién creó? Creó al hombre. Ahora bien, cuando nosotros leemos allí que creó al hombre, no se refiere a que creó simplemente al hombre en el género masculino, sino que creó en el hombre a toda la humanidad. Y en él dice que la Biblia que creó al hombre y a la mujer. ¿Ok? Dice Génesis 1, 27 y 28. Si lo vemos por allí, por favor, si lo leemos. Dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense qué interesante, allí cuando Dios crea al hombre, dice que lo crea a su imagen, a la imagen de él lo crea, y dice que los crea varón y hembra. Dice, no lo crea en plural, dice varón y hembra los creó. Quiere decir que hizo dos.
¿Por qué hizo dos? ¿Por qué hizo dos? A ver, porque ese era el propósito de Dios, porque solamente a través de un hombre y de una mujer puede haber la procreación. Amén. Solamente a través del hombre, de un hombre y de una mujer puede haber la multiplicación de la raza humana o de los seres humanos. Porque Dios vio y se dio cuenta que todo lo que había hecho era bueno y que además, si Él quería tener una familia en esta tierra, tenía que hacerlo de una manera natural, es decir, a través de un hombre y de una mujer. ¿Ok? Ahora, Dios crea al hombre luego de haber preparado todo un escenario donde ellos habrían de vivir. Fíjense que no lo hizo antes, ¿verdad? Ni lo hizo en el medio, sino cuando ya toda la obra estuvo lista. Cuando ya los cielos estaban organizados, la tierra seca estaba organizada, las plantas estaban todas creadas. Y dice la Biblia que cuando ya todo eso estuvo listo, o sea, todo el escenario donde el hombre debía desarrollarse, donde el hombre podía desarrollarse, podía vivir y podía desarrollar una familia, solamente entonces, cuando Él ya le dio el sello de aprobación, dijo que todo era bueno en gran manera, ¿qué hizo? Hizo al hombre y a la mujer. Yo digo que, en mi parecer, y de acuerdo a lo que hemos leído en la Biblia, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los puso sobre la creación, los puso como un sello de aprobación definitiva. Amén. Es decir, que usted y yo somos el sello de aprobación definitiva sobre la creación. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso a aquel que nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Amén. Ahora bien, como Dios sabía que todo lo que había creado era bueno, nosotros vemos que más adelante el Señor establece una relación entre el hombre y la mujer. Y dice que ellos fueron hechos ¿para qué? Para que completaran el propósito de Dios para esta tierra. Tanto así que el Señor Jesús nos enseñó acerca del matrimonio. Y dice en Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9, si lo tenemos por allí, dice Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9, dice: pero al principio de la creación, hablando Jesús, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Es decir, la familia en esencia es tan importante y el matrimonio es tan importante que Dios mismo lo instituyó. Dios mismo lo estableció y el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Él mismo habló acerca de ello y dijo que eso era en el principio, o sea, en el fundamento en el cual Dios había creado todas las cosas, ya estaba la familia establecida. Ya estaba establecido que hubiese un hombre y una mujer que se unieran para llenar la tierra, para sojuzgarla, para llenarla y para procrear, para darle extensión a la raza humana o a la humanidad. ¿Ok? Ahora bien, nosotros viendo todo esto que dice la palabra del Señor, podemos volver a leer el concepto de familia según lo que dice Dios. Dice, es el centro del plan de Dios para la felicidad y el progreso de sus hijos. La Biblia enseña, de sus hijos cuando se refiere a sus hijos, a los hijos de Dios. La Biblia enseña que Dios estableció a las familias desde el principio. También nos enseña la manera de que a través de la Biblia nosotros podemos tener la forma o la manera de tener una familia unida, amorosa
y feliz. ¿Ok? Usted dirá, bueno, no puede ser tan fácil o no es tan fácil, porque tal vez cada uno de ustedes puede pensar de su propia experiencia. Porque tal vez cada uno de ustedes puede pensar o puede opinar dependiendo de sus propias, digámoslo así, heridas que hayan sido causadas en su corazón. ¿Por qué? Porque lamentablemente, recuerda que venimos de una naturaleza que ha sido remida por Cristo, amén. Pero que en el principio, o sea, originalmente, nosotros antes de venir a Cristo éramos personas que estábamos dañadas por causa del pecado. ¿Ok? Personas que estábamos dañadas por causa de nuestras transgresiones. Por causa de que tal vez en nuestro hogar hubo deficiencias o carencias acerca de lo que era el verdadero sentido de familia. Y por eso nosotros vemos hoy en día que aunque hay familias que permanecen unidas, a pesar de eso son disfuncionales en algunas cosas. Y tal vez usted puede decir, bueno, pero ¿cómo podemos alcanzar la plenitud de una familia conforme al plan y al propósito de Dios? Esa es la pregunta, y esa es la pregunta que muchas personas se hacen. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, recuerde que Él nos redime de todas nuestras faltas, redime de todos nuestros pecados. Él limpia todas nuestras transgresiones y además, ¿qué hace? Nos liberta de todas las maldiciones, porque dice la Biblia que Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos libres de toda maldición. Quiere decir que todas aquellas maldiciones que habían en nuestra familia, que hacían que nosotros pudiéramos estar fallando en nuestra familia, que tuviésemos una familia disfuncional, todo esto es redimido a través de Jesucristo. Amén. Solamente a través de Jesucristo podemos ser redimidos y nuestra familia puede ser redimida. Porque está dentro del corazón y el plan de Dios. Solamente a través de Cristo. Solamente Él es el que tiene el poder para redimirnos. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, nos enseña la Biblia que Dios siempre ha mostrado que es un Dios de familia. Cuando nosotros leemos la Escritura, a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la Escritura, como diría alguien por allí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, o como dicen otros por allí, de tapa a tapa, ¿qué ocurre? Dios hace siempre mención a la familia. Cuando la tierra fue llena del pecado y la violencia que prevalecían, y Dios consideró en limpiar la tierra, ¿qué ocurrió? Él habló a un hombre, llamó a un hombre llamado Noé. Ustedes recuerdan la historia de Noé, ¿verdad? Ahora, ¿para qué le habló y para qué llamó a este hombre llamado Noé? Para que hiciera un arca de salvación, un arca para salvarse él y ¿quién? Y su familia. Eso nos muestra que solamente Dios está interesado en salvarnos a cada uno de nosotros y a nuestra familia también, ¿verdad? Génesis capítulo 6, versículo 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo. Hablando con Noé, hablándole Dios a Noé, le dice: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Es decir, Dios estableció que la familia debía ser nuevamente el punto de origen para esta nueva sociedad. Para esa sociedad postdiluviana que habría de levantarse. Esa sociedad que fue posterior al diluvio. Y Él estableció que tenía que ser nuevamente a través de una familia. Amén. Ahora bien, también vemos el ejemplo de un hombre llamado Abraham. Ustedes recuerdan a Abraham, o lo conocen mejor como Abraham. Lo conocemos mejor como Abraham, ¿verdad? Pero Abraham también fue un hombre al cual Dios llamó para sacarlo de la comodidad en donde se encontraba.
esa comodidad aparentemente que existía en el lugar donde él vivía. Y dice que lo llamó para que se fuera a otra tierra. ¿Para qué? Para mostrarle una tierra que habría de poseer. Pero esa tierra que era física en aquel momento no era más que la manifestación o la representación de todas las bendiciones que habrían de venir sobre él, y no solamente sobre él y su familia. ¿Ok? Ahora bien, Abraham, cuando Dios lo llama para que se fuera de su tierra y de su parentela, como dice ahí en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Él comienza a mostrarle a Abraham que en él, en su simiente, habrían de ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Ok? Pero fíjense, ¿qué ocurrió? Abraham, ¿a quién tomó en ese momento para salir de su tierra y su parentela? Tomó a su mujer, a Sara. ¿Ok? ¿Y a quién más tomó? No tenía hijos en ese momento. Pero resulta que él tenía a alguien a quien él había cogido como su propio hijo, que era a el hijo de su hermano que había fallecido, a Lot. Y dice que tomó a Abraham, a Sara y su mujer y a Lot y se los llevó a la tierra que el Señor les mostró. Quiere decir que Dios está interesado en salvar no solamente tu vida, sino la vida de tu familia. Amén. Y eso no solamente alcanza a tus hijos, y podamos decir a tus nueras o a tus yernas, porque a mí la palabra nuera no me gusta realmente, porque esa palabra nuera era así como que no es o no era la que esperabas, ¿no? Pero resulta que sí es, porque es yo prefiero utilizar la palabra yerna. ¿Ok? Es la palabra yerna. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando Dios no decide solamente tomar a Abraham, a su esposa, y como no tenía hijos propios de sus entrañas, de sus lomos, ¿qué ocurrió? Él tomó al hijo que había tomado para él, a Lot, y los llevó lejos de aquella tierra. Pero ¿saben qué? Ahí hay algo que ocurre ahí que es bien interesante. Cuando uno lee al final del versículo del capítulo 11, habla del padre de Abraham. Y dice que el papá de Abraham, cuando salió de donde estaba, él también tomó ¿a quién? Tomó a Abraham, porque ya no tenía esposa, pero tomó a Abraham su hijo, a su yerna, a su nuera, a su nuera que sí era, a su nuera, y tomó a su nieto y se fue con ellos. Quiere decir que el propósito y el propósito de Dios está establecido desde el principio en tener una familia unida. Yo entiendo y de verdad a veces cuando pienso en esto, yo le doy gracias a Dios por algo, porque aunque muchas veces llegamos a considerarlo nosotros en separarnos un poco por causa de la situación que estaba apretando este país, o que aprieta este país, porque no vamos a caernos a cuento de que ahora las cosas están muy bien. Pero ¿qué ocurre? Yo le doy gracias a Dios porque no lo hicimos, porque en principio alguna vez lo hablamos, de que se quedaran aquí mi esposa y mis hijos y yo me fuera. Pero ¿saben qué ocurre? Es algo que yo sé que la mayoría lo hace buscando el bienestar de su familia. Pero es una situación que a la final duele mucho, porque es un sacrificio no solamente para el que se va, sino para los que quedan. Es un sacrificio muy alto que algunas familias han tenido que hacer. Pero yo confío y creo y lo declaro en el nombre del Señor, que esa situación en estas familias
de esta iglesia y de este país va a cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Déjeme terminar con lo que voy a decir y aplauda con toda su fuerza. Y yo declaro en el nombre del Señor que todas las familias que han tenido que disgregarse por causa de la situación del país o por cualquier causa, van a venir a unirse nuevamente, van a venir a restablecer nuevamente y van a ser familias más fortalecidas y van a caminar en el propósito de Dios para sus vidas. Amén. Si lo cree, dígalo amén con todas sus fuerzas. Gloria a Dios. Ahora bien, Dios estableció desde el principio tener una descendencia de hijos sobre la tierra que había creado para señorear y sojuzgar. Y que su voluntad sea hecha en esta tierra, así como se hace en los cielos. Por eso es que Él envía a su Hijo, a Jesús, hecho hombre, para redimir al hombre, de modo que todos los que le reciban, de modo de que todos los que le hayan recibido y todos los que le reciban puedan ser salvos. Y además no solamente ellos, sino también su familia, su casa. Hechos capítulo 16, versículo 30 dice: y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu familia. Serás salvo tú y tu esposa o tu esposo. Serás salvo tú y tus hijos. Serás salvo tú y tus nueras o tus yernos. Serás salvo tú y todos tus familiares. Porque Dios lo estableció y así lo definió. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios desea que la familia completa pueda ser salva. Y no es que Dios está dando por tardanza su promesa de enviar a su Hijo Jesucristo nuevamente por su iglesia. No es que lo está haciendo, no es que lo está dando por tardanza, es que Él tiene misericordia de aquellos que aún no han venido. Él tiene misericordia de tu familiar que aún no está aquí contigo en los caminos del Señor. Cuando digo está aquí, no quiere decir que está en esta iglesia, en esta congregación, sino en este camino hermoso y en esta vivencia hermosa de ser hijos de Dios. Ahora, Dios no ha enviado a su Hijo Jesucristo nuevamente por su iglesia, porque Él espera que tu familia también sea salva. Amén. Porque Él espera que tu familia también pueda venir a ser hijo de Dios. Amén. Y de algo podemos estar seguros, que aunque sea en el último aliento de la vida de tu familia, Cristo va a venir a su corazón y le va a redimir. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, como nuestro ejemplo o nuestro modelo es Jesús, el Hijo de Dios, pudiéramos decir que Él es el prototipo, o sea, el modelo que nosotros debemos seguir, el que fue hecho desde el principio y por el principio como modelo para nosotros. Él nos enseña que nosotros debemos hacer lo mismo que Él hizo. Por ejemplo, ¿qué hizo Él? Él desde el principio mostró que estaba cerca de su familia. Amén. Aun cuando Él estaba haciendo el ministerio y antes de comenzar el ministerio, Él estuvo siempre cerca de su familia. ¿Ok? Ahora, ¿dónde lo podemos ver? En el capítulo 2 del libro de Juan, se narra lo que ocurrió en las bodas de Caná de Galilea. Dice, al final del pasaje, dice que cuando Jesús ya convirtió el agua en vino, ¿qué ocurre? En el último versículo dice, y se fue de allí, ¿con quién? Con su madre, con sus hermanos y sus discípulos. ¿Ok? Vamos a leerlo, dice Juan capítulo 2, versículo 12. Dice, después de esto descendieron a Capernaum. ¿Quiénes descendieron? Jesús con su madre,
sus hermanos y sus discípulos. Y dice, y estuvieron allí no muchos días. Lo que quiere decir que él siempre mantenía comunicación y relación con esa familia que Dios le había entregado en esta tierra. ¿Ok? Porque ciertamente Dios para cumplir su propósito de redención del hombre, él no podía introducir a Jesús de otro medio que no fuera a través de una vida natural o una vida física. Y por eso fue que él se encarnó y se hizo hombre a través de ser gestado en María. ¿Okay? Y él vino a esta tierra hecho hombre. Un hombre de carne y hueso, como usted y como yo. ¿Ok? Porque dice la Biblia que aquel verbo, o sea, Cristo, se hizo carne. O sea, a veces nosotros como que se nos pierde de vista que Jesús pudo padecer en su propio cuerpo las necesidades que nosotros padecemos. Es decir, él tuvo hambre, él tuvo sed. Y nosotros lo vemos en la palabra del Señor, que dice que él tuvo sed y fue hasta un pozo, ¿verdad? Y le pidió a una mujer que le diera agua, a una samaritana. Y dice que también se reunía con sus discípulos para comer, ¿verdad? También necesitaba del descanso. ¿Ok? Necesitaba del descanso porque acuérdense que cuando pasaba en la barca, cuando iba pasando de la barca de un lado al otro, cuando vino la tormenta, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba descansando, estaba durmiendo. Y cuando aquel viento se levantó enfurecido y los discípulos tuvieron miedo, ¿qué hizo el Señor? Se levantó y dijo, cállate, estoy descansando. Y dice que el mar se calmó, que la tormenta cesó. Porque era un hombre que así como usted y yo necesitaba de comer, necesitaba de tomar agua, de descansar. Y a veces nosotros perdemos de vista eso y creemos que como Él es el Hijo de Dios, Él estaba por encima de todo eso y nunca tuvo necesidad de nada. De esas cosas que a nosotros nos parecen tan simples y naturales. Pero Él lo mostró. ¿Ok? Ahora bien, Él siempre estuvo cerca de su familia. Ahora bien, dice, también es notorio que cuando Jesús estaba en la cruz, que ya estaba por entregar su espíritu, Él se preocupó por el bienestar de su familia, es decir, de su mamá, que era la que estaba, digámoslo así, bajo su cuidado, bajo su responsabilidad. ¿Ok? ¿Y qué hizo Él? Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Dice, cuando vio Jesús su madre y al discípulo a quien él amaba, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y dice la palabra del Señor allí, dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es decir, él se preocupó porque ¿por qué habría de ser de aquella mujer llamada María, que había sido el canal para que él viniera a esta tierra hecho hombre? Él se preocupó por ella y dijo, bueno, yo me voy. Yo no voy a necesitar nada más aquí. Pero ella, ¿qué va a ser de ella? De esta mujer a la que yo llamé madre por 33 años. ¿Y qué hizo? La encargó a su discípulo. Y dice la Biblia que este discípulo la recibió en su casa, es decir, la recibió como si fuera su madre también. ¿Ok? Ahora, ¿esto a qué nos conduce? Con este pasaje, con esta historia aquí, ¿a qué nos conduce esto? Nos conduce a que si Jesús, que es el modelo,
Jesús, que es el prototipo, es el patrón que nosotros debemos seguir, a quien debemos imitar. Él, hasta el último aliento de su vida, él pudo preocuparse y honrar a su madre. Nosotros como hijos y como hijos de Dios, también debemos tener en nuestra familia como principio fundamental el poder honrar, en este caso, a nuestros padres. Amén. Tal vez algunos de los que están aquí aún no tienen ahora a sus padres con vida. Pero de los que están acá, que tengan ahora a sus padres con vida, yo quiero decirle, debes honrar a tus padres. Debes hacerlo. Porque si el Señor lo hizo, nosotros también. Jesús es el modelo perfecto que el Padre nos entregó. El verdadero modelo que tenemos para poder ser verdaderos hijos. Ahora, si yo no puedo ser un verdadero hijo con mis padres terrenales, a quien veo, a quienes tengo cerca, a quienes puedo abrazar, a quien puedo llamar si yo no vivo en la misma ciudad todos los días o de vez en cuando, para saludarles, para hablarles, para saber cómo están, para decirle cuánto le amo. ¿Cómo puedo yo decir que puedo amar a Dios a quien no veo? Entonces es necesario que aprendamos que ese principio de honra a los padres es fundamental para nuestras vidas. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Si está de acuerdo conmigo, diga amén y denle un aplauso al Señor. Ahora, cuando nosotros aprendemos del modelo perfecto que es Jesús a ser hijos, eso nos conduce también a aprender para ser padres. ¿Ok? Porque tú no puedes aprender a ser padre si antes no aprendes a ser hijo. ¿Ok? O sea, tú no puedes decir, yo puedo ser un buen padre si antes no eres un buen hijo. Amén. O sea, a veces como que cuesta. Sobre todo aquellos que han crecido, que hemos crecido con la carencia de alguno. Porque a veces algunos nos hemos visto obligados a crecer con la carencia de alguno de ellos, o con la carencia de un padre, o con la carencia de una madre. Y aunque la persona que esté a nuestro lado sea nuestro padre o nuestra madre, pueda llenarnos de amor y de llenarnos de todo lo que tenga para nosotros, la carencia de aquel que está allí siempre va a tratar de limitarnos para que nosotros podamos desarrollarnos completamente. Primeramente como hijos y segundo como padres. Ahora bien, esa es la única forma en que nosotros podemos desarrollarnos como padres, aprendiendo a ser hijos. Mateo capítulo 11, versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, nosotros podemos conocer al Padre solamente a través del Hijo. Amén. Y el Padre no puede conocernos como hijos, sino solamente a través de Cristo. Amén. ¿Está de acuerdo? Solamente a través de Cristo podemos ser conocidos por Dios como hijos. Es el único que puede presentarnos delante de Dios como hijos. ¿Verdad? Es el único que puede hacer que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. Como dice en Juan 1:12, si no estoy equivocado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén.
Ahora, hay algo bien interesante. A lo largo de toda la Biblia nosotros encontramos que la honra a los padres es fundamental. ¿Ok? Tanto así que es uno de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Es uno de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Y Jesús hace referencia a esto en Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13. Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13. Dice, diciendo a los judíos que por su tradición, no tengo los versículos acá, pero dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El siguiente dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. A ver. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y dice, y no le dejáis de hacer más por su padre o por su madre. Ese pasaje, ¿qué nos quiere decir? Que los judíos se escudaban en el hecho de que esa ofrenda, de que lo que era ofrenda, no lo podían utilizar ¿para qué? Para ayudar a sus padres. Pero a veces lo utilizaban como una excusa. Y yo creo que el Señor es un poquito directo. Okay, yo creo que es un poco directo y no es dócil al decir esto, al expresar esto. Dice que los judíos se escudaban en su tradición, ¿verdad? Incluso algunas personas hoy en día se excusan en que no pueden utilizar sus recursos económicos para honrar a sus padres o para ayudar a sus padres, diciendo que esos recursos son para honrar a Dios. Pero ¿saben qué ocurre? Que yo honro a Dios cuando honro a mis padres. Amén. O sea, yo no me puedo excusar de que no, ahorita no puedo ayudar a mi padre o a mi madre porque lo que tengo es solamente para la ofrenda. Es una excusa. Porque no das, no porque no tienes. Es al revés. No tienes porque no das. O sea, tú no es que no das porque, no doy nada porque no tengo nada. No, tú no tienes para dar porque no das. Porque aquella mujer que era muy pobre, ¿qué hizo? Echó las 2 blancas, las 2 moneditas que tenía, las de más baja denominación que había, y las echó en la ofrenda. Y el Señor llamó la atención de toda la gente y dijo, ¿quién dio más? Esta mujer fue la que dio más. Porque de todo lo que tenía, ella lo puso y lo dio para Dios. Entonces, en la medida en que nosotros damos, en esa misma recibimos. Y dice la Biblia que recibimos una medida apretada, remecida y rebosante. Amén. O sea, que rebosa. ¿Por qué? Porque damos. Y más cuando damos para nuestros padres y cuando damos para el Señor. Amén. Y no debemos buscar la excusa cualquiera para no poder honrar ni a Dios ni a nuestros padres con nuestros recursos. ¿Ok? No podemos ni debemos buscar ninguna excusa de no honrar a Dios y a nuestros padres con nuestros recursos, porque cualquier cosa que pongamos como excusa es banalidad. Son simplezas que no tienen sentido ni razón de ser. Ahora bien, el apóstol Pablo también, cuando escribe a los Efesios, en sus recomendaciones finales, que comienzan en el capítulo 5 y terminan en el capítulo 6, en los versículos 1 al 3 de Efesios 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Dice, obedezcan en el Señor a sus padres. Yo no puedo decir que yo amo al Señor si yo no honro a mis padres, si yo no obedezco a mis padres. Y saben que yo he descubierto, después de mucho tiempo, mi esposa es testigo de eso, que una de las llaves o de los secretos para que nosotros podamos ser bendecidos en todas las cosas es la honra a los padres. Yo les voy a contar una anécdota muy sencilla. Yo siempre tengo que echar un cuento de lo que pasa en mi familia o conmigo. Siempre tengo que echar algún cuento. Pero dijo una vez un predicador amigo, si yo no hablo de mí, ¿de quién voy a hablar? ¿Verdad? Pero en mi caso ocurre lo siguiente. A mis suegros y mi mamá pasan temporadas con nosotros. Y yo les voy a confesar algo. Aunque ellos están en otra ciudad, ¿verdad? Y nosotros le honramos de alguna manera, cuando ellos están en nuestra casa, no solamente le honramos de alguna manera, le honramos en todas las maneras y le suplimos todo. ¿Y saben cuándo es la mejor temporada en las finanzas de mi casa? Cuando mis padres, los incluyo a los tres, a mis dos suegros y a mi mamá, están con nosotros. Amén. Es la mejor temporada en mi casa. Es cuando fluyen mejor las finanzas, cuando mi mamá y mis suegros están aquí. Ahora bien, ¿por qué no están aquí siempre? Porque ellos no quieren. Porque ellos prefieren estar en su casa y ellos entienden que es bueno que nosotros como núcleo familiar estemos solos, ¿verdad? Y a ellos les gusta estar allá. Pero es la mejor temporada en cuanto a economía, cuando ellos están con nosotros. Entonces eso es una clave, digámoslo así, un secreto que les estoy dando. Honren a sus padres. Y cuando le digo honren a sus padres, no se limite solamente a su papá y a su mamá. También honren a sus suegros. ¿Por qué? Porque ellos son también sus padres. Porque recuerde que cuando usted se une a su cónyuge, a su esposa o a su esposo, que son una sola carne, son uno, ya no serán uno, sino serán uno solo. Y si son uno, los padres de mi esposa son mis padres. Amén. ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos que entender y aprender ese principio y practicarlo. Ahora bien, Jesús siendo un modelo, siendo nuestro modelo de honra a los padres, y siendo que es el creador de todo el universo, de la tierra y todo lo que en ella hay, porque dice la Biblia que Él estaba en el principio, en la creación. ¿Qué ocurre? Siendo que era el creador del universo, estuvo sujeto a sus padres terrenales. Estuvo sujeto a José y a María. Tanto así que si usted lee la historia que está en Lucas capítulo 2, vamos a leerla. Lucas capítulo 2, versículo 48 al 52. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo hemos estado buscando con angustia. Es decir, él se había perdido, se había quedado en el templo, y cuando ellos llegaron y dijeron, epa, ya va, me falta uno, me falta Jesús. Y entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a buscarlo con angustia, pensando que se había perdido en el camino. Pero no, él estaba en el templo. ¿Ok? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es decir, ¿para qué me buscan por cualquier parte? Si ustedes saben que si yo me pierdo de ustedes, yo voy a estar en la casa de mi padre. Allí voy a estar. En los negocios de mi padre. Dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y dice, y descendió con ellos
y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y fíjense lo que dice el último versículo, dice, y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, siendo el creador del universo, el que hizo todas las cosas, que pudo haberse quedado en el templo y haberle dicho, no, ¿saben qué? Sigan su camino y yo me voy a quedar aquí. ¿Qué hizo? Dijo, no, yo lo sigo. ¿Ustedes me quieren con ustedes? Yo me voy con ustedes, yo lo sigo. ¿Por qué? Porque él debía honrarlos. Amén. Y es un principio que debemos guardar. Tanto les honró que él aprendió el oficio de su papá terrenal. Algo se cayó. De su papá terrenal, de José. Porque aprendió el oficio de ser carpintero. En una ocasión dice, refiriéndose a él, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero en otra ocasión, en Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Qué ocurre? Él aprendió el oficio de su padre. ¿Por qué? Porque nuestros padres comienzan a desarrollar en nosotros y nosotros como padres comenzamos a desarrollar en nuestros hijos todos los talentos naturales que poseemos. Porque así como Jesús aprendió de José el oficio de la carpintería, que hacía que un árbol, como para volver a usar el ejemplo del árbol, así como un árbol se puede convertir en un juego de muebles, ¿verdad? Que esa obra de Dios tan natural como es un árbol, puede convertirse en un juego de muebles hermoso, un juego de cuarto hermoso. Asimismo, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, cuando venimos a Él, somos transformados y somos cambiados. De una cosa desastrosa que se nos había vuelto la vida a una obra maravillosa que es nuestra nueva vida en Cristo. Amén. Lo que quiere decir que si nosotros aprendemos a desarrollar esos talentos y habilidades naturales que nuestros padres nos han enseñado o nos enseñan, nosotros podemos también ser formados para que los talentos y los dones espirituales que hay en nosotros y que Dios ha puesto en nosotros por su Espíritu Santo puedan ser desarrollados. Es decir, en la medida en que tú desarrollas los talentos que Dios te entregó a través de tus padres, en esa misma medida Dios te va a seguir dando y te va a seguir entrenando y te va a seguir aumentando en los talentos y en los dones que Dios te entrega. Amén. Porque dice que Jesús crecía no solamente en sabiduría, no solamente en estatura, sino que crecía también en sabiduría y no solamente en gracia para con los hombres, sino que también crecía en gracia con Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, como escogidos de Dios, porque Dios nos escogió a través de Jesucristo para que fuésemos su familia, porque dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, que nosotros somos linaje escogido. Somos un linaje escogido, somos una familia que Dios escogió. O sea, usted no está aquí por su voluntad, usted está aquí por la voluntad de Dios que lo escogió. Si lo cree conmigo, dele gloria a Dios por eso. O sea, usted no está aquí porque usted simplemente quiso venir. Usted está aquí y ahora es un hijo de Dios porque Él, por el puro afecto de su voluntad, le escogió. Y dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación. ¿Qué es nación? Familia. Acuérdense que nación es familia, del griego es patria, es nación. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Voy a pedirle, por favor, póngase un momento sobre sus pies para que oremos. Y quiero cerrar leyendo nuevamente
los versículos que leímos inicialmente. Hechos capítulo 17, versículos 26 y 27. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, de una sola sangre hizo todas las familias de la tierra. ¿Y saben qué? De una sola sangre nos volvió a unir a través de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Amén. Y Él prefijó los tiempos para que usted estuviera aquí. Y Él prefijó el lugar donde usted había de estar. Y Dios estableció que era hoy aquí donde usted debía estar. No en otra parte, aquí. Amén. Yo le voy a pedir, vamos a tomarnos de nuestras manos. Ya nosotros sabemos que el Señor nos ha hecho libres de la pandemia. Amén. Entonces vamos a tomarnos de nuestra mano y vamos a orar. Porque tal vez en tu familia hay alguien que no conoce al Señor todavía. Tal vez en tu familia hay alguien que no ha venido a conocer las verdades, la verdad que está en Jesucristo. Y hoy es el tiempo de que podamos orar y podamos pedirle a Dios que eso que es una promesa que está plasmada en la Biblia se convierta en una realidad para nosotros. Amén. Yo voy a volver a hablar de mí. Yo durante más de 25 años, creo, estuve orando para que mi mamá recibiera a Cristo. Estuve pidiéndole a Dios para que recibiera a Cristo. Y le doy gracias a Dios porque algo que parecía malo, porque se enfermó y no se pudo regresar a su casa, se tuvo que quedar aquí, Dios lo convirtió a bien. Y estando aquí, conocí a una mujer hermosa. Yo no sé si está por aquí, a la pastora Domiciana. Y la pastora Domiciana fue el instrumento que Dios usó. Porque aunque en mi casa le hablábamos del Señor, aunque mi tío, que fue el que me llevó al Señor, le hablaba de Cristo, Dios utilizó a aquella mujer. Ya la vi por allá, está. Una mujer hermosa para que ella pudiera presentarle a Cristo, a mi mamá. Entonces yo les digo una cosa. Ha pasado el tiempo que haya pasado. No se desesperen. Solamente esperen en Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te doy gracias. Porque tu palabra dice, Señor, que de una sola sangre has hecho todas las familias de los hombres. Señor, y ahora sabemos que de una sola sangre, la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, Señor, tú nos has hecho también una familia contigo. Te damos gracias, Padre, porque tu propósito, Señor, es perfecto para nosotros. Señor, y en esta hora queremos poner delante de ti aquellos familiares nuestros que aún no te conocen. Aquellos miembros de nuestra familia que no han venido, Señor, al conocimiento de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Para que ellos, Señor, en el nombre de Jesús, puedan recibir el cumplimiento de tu palabra, Señor, que dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, te doy gracias. Y permite, Señor, que como hijos tuyos, como tu familia en esta tierra, Señor, podamos traer, Señor, tu reino para que así como se hace en el cielo, se haga aquí también en la tierra, Padre. Te doy muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por las manos de mis hermanos, Señor, que están allí, Señor, entrelazadas, como una manifestación, una demostración de que somos una familia que puede estar unida, Señor, para adorarte, para
honrarte, Señor, para exaltar a ti todo el poder y toda la gloria, Señor. Señor, enséñanos a ser hombres y mujeres que podamos vivir en el principio de la honra a nuestros padres. Señor, y más aún a nuestros suegros, Señor. Yo sé que muchas veces, Señor, se han hecho chistes acerca de la suegra, pero hoy, Señor, yo quiero pedirte que ya ese lenguaje que aún los predicadores hemos usado algunas veces, Señor, pueda ser cambiado y que podamos ver a nuestras suegras como una mujer a quien debemos honrar y amar, porque ha sido la mujer que llevó en su vientre a nuestra esposa, o en el caso de las mujeres a su esposo, al hombre o a la mujer a quien amamos, a nuestro cónyuge, Señor. Que podamos amarla y honrarla y respetarla siempre, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y te pido en esta hora, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que aquellas personas que guardan resentimiento en su corazón hacia sus padres, Señor, que esas personas que aún guardan resentimiento en su corazón hacia alguno de sus padres o hacia ambos, tal vez porque le abandonó, porque prestó menos atención que a otro de sus hijos, y eso creó en ellos, Señor, una raíz de rechazo. Padre, en el nombre de Jesús te pido, por favor, que tu Espíritu Santo ahora, Señor, venga sobre ellos para sanarles, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, que toda herida, Padre, ahora, Señor, pueda ser sanada en su corazón. Que todo lazo que sea roto, Señor, en las familias, pueda ser restaurado en el nombre de Jesús. Señor, te pido, por favor, que tú obres, Señor, en el corazón de cada uno, Señor, conforme a su necesidad y a tu propósito eterno, Padre. Señor, y una vez más, queremos presentar, Señor, como hijos tuyos, como tu amada, tu iglesia, aquellos familiares que han tenido que salir de estas tierras, Señor, alejándose de su familia. Señor, para que tú propicies la unión nuevamente, Señor, como familia, como núcleo, Señor, para que juntos puedan tener la sinergia para operar, Señor, en este reino maravilloso, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos ministra en esta hora, Señor. Bendito eres, Señor, gracias. Oh, Señor, gracias, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús somos uno, Señor. Somos una familia, Señor. Un linaje escogido. Gracias, Señor, porque nos has constituido como una nación santa, Señor. Somos real sacerdocio, Señor. Hemos sido adquiridos por el precio más alto que pudo haber sido pagado, Señor. El de la sangre preciosa de tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor.